los 7 sellos de Apocalipsis. En el tema anterior vimos este esquema en el que podíamos observar que los sellos quinto, sexto y séptimo ocurren en el cielo a la vez que los sellos segundo, tercero y cuarto ocurren en la tierra. Y ahora nos vamos a centrar en el sello quinto en el cielo y el segundo en la tierra. Quiere decir que mientras la Iglesia de Dios está siendo perseguida en la tierra, está siendo intolerada e incluso algunos por causa de su fe están siendo asesinados, en el cielo el clamor de la sangre de esos mártires recibe una respuesta de parte de Dios en su juicio. Este esquema nos muestra hasta qué punto tiene Dios interés por informarnos de la marcha del juicio. Su pueblo en la tierra no está solo en la crisis final como no lo ha estado nunca. Dios lo acompaña en el conflicto hacia un final deseado y esperado por nosotros, tanto como por Él. El quinto sello nos presenta una escena que se produce en el santuario celestial, bajo el altar del aroma que está delante del trono de Dios. Allí dice el texto, Apocalipsis 6:9, vi bajo el altar las almas de los que habían sido asesinados por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. De modo que vemos allí el clamor de los que han sido asesinados por un testimonio y por una fe. Gente que vive momentos en los que tener fe de verdad puede costar la vida. Allí donde se presentan las oraciones de los hijos de Dios unidas a la de su divino intercesor Jesús, el juez de la tierra no se olvidará de aquellos que entregaron la vida por confesar su nombre maravilloso. Su fe y su paciencia vienen a la memoria del Dios que no se olvida jamás de sus hijos. Ha llegado el momento de reivindicar su causa. Este es el clamor. ¿Hasta cuándo? A ver cómo podemos quitar todo esto. El clamor es: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que están viviendo en la tierra? Quisiera destacar que primero se hace una pregunta acerca de tiempo y después que el clamor de la sangre de los mártires exige una justicia, un juicio. La palabra krineis está muy bien traducida aquí: juzgar, no juzgas. Y esto nos introduce en una escena, en un contexto y en un ambiente de juicio, en el cielo. Y quisiera también destacar la traducción que propongo de los que están viviendo en la tierra. El hecho de traducirlo así es porque el verbo que aquí tienen escrito es un participio presente que en castellano se traduce por un gerundio. Por eso traduzco antes que viven por los que están viviendo en la tierra. ¿Por qué no vengas? ¿Hasta cuándo no vengas nuestra sangre en los que están viviendo en la tierra? Esto indica que son mártires de los que viven en ese momento del conflicto en la tierra. No son los mártires de todos los tiempos. Esos han sido previamente juzgados, antes de este conflicto final. Ahora ha comenzado el juicio de los muertos
de este conflicto. Han sido asesinados y sus asesinos están viviendo en la tierra todavía en ese momento que su sangre clama. Repito la idea. El verbo nos indica que los asesinos de aquellos cuya sangre clama por justicia, por juicio, están vivos en la tierra en ese momento. Luego son mártires de un conflicto que está en marcha en este momento en que claman. Y no serán dejados sin respuesta. El texto también dirá: y se les dieron a cada uno vestiduras blancas. Quiero destacar el a cada uno porque generalmente no está en las traducciones. En la traducción de la palabra griega hekastó. Y se les dieron a cada uno vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que iban a ser asesinados como ellos. Ellos habían preguntado por tiempo y se les dice que un poco más. En cualquier caso no es mucho más, es un poco más. En esa fase del conflicto no queda mucho tiempo para el fin. Hemos traducido y se les dieron a cada uno. La palabra griega hekastó, a cada uno, es un adjetivo indefinido, singular, que está en el texto original. No es lo mismo decir y se les dieron vestiduras blancas, como si se tratara a estas personas en grupo, todos a la vez, que añadiendo el término hekastó, que significa a cada uno, porque eso indica revisión de cada caso particular, no un trato en grupo. Ellos estaban reclamando justicia, estaban reclamando juicio, y que se vengara su sangre de aquellos que estaban ahora viviendo en la tierra, que eran sus asesinos. Y la respuesta de Dios es que se les juzga a cada uno en particular, y a cada uno en particular se les da vestiduras blancas y una respuesta. De modo que, antes de llegar a las conclusiones, quisiera decir que el tema de las vestiduras blancas y su significado en este contexto de juicio lo vamos a ver en la segunda parte de este temita, en el tema siguiente, el capítulo siguiente. Las conclusiones hasta aquí, por cerrar este capítulo. Hemos visto que el quinto sello está en un contexto de juicio en el cielo, de modo que en el cielo hay un contexto de juicio, mientras que hay un contexto de crisis para el pueblo de Dios en la tierra. Esto es importante recordarlo. Por eso decíamos que Apocalipsis nos presenta que el quinto sello en el cielo se desarrolla a la vez que el segundo sello en la tierra.